Prometo que hoy no he venido a vender humo. Si algo trae esto de fábrica es resina, no magia. Y aún así suena con ganas de colarse en ligas más caras por un precio que suele moverse entre poco más de 20 y cerca de $40, según donde lo pilles. Para situarnos rápido, un solo transductor dinámico de 10 milímetros con diafragma de berilio, 2 pines de 0,78 milímetros, clavija en L de 3,5, respuesta de 20 Hz a 20 kHz, sensibilidad de 108 decibelios por milivatio e impedancia de 32 ohmios, que en la práctica se mueve bien con móvil o adaptador sencillo. Unboxing al grano, auriculares, cable en ángulo y 3 juegos de puntas de siliconas y estuche rígido con lo esencial para salir escuchando. Resina impresa en 3 dimensiones con buen pulido, tamaño medio cómodo y ajuste sencillo si aciertas la punta, además de conector de 2 pines para cambiar cables sin dramas. Puntas. Me funciona mejor una boca ancha tipo Dunu SNS para abrir escena y evitar presentación encajonada, y si quiero más golpe en grave medio aprieto sellado a costa de un pelín de aire. Ventilación y aislamiento. La doble cavidad trasera ventilada alivia presión y reduce fatiga, a cambio de un aislamiento medio que no es el más indicado para metro ruidoso. Firma de sonido en una frase. V suave con subgrave presente pero sin dominar, grave medio con pegada y control, medios cálidos con voces algo adelantadas y agudos con chispa moderada, más de brillo limpio que de aire infinito. En grave se planta con pegada en la zona media, contundente pero controlado, con una textura que evita el borronazo fácil y un subgrave que acompaña más que intenta romper la pista, dando esa sensación de ritmo que te pide mover el pie sin tapar a las voces. Y aquí se nota que el driver está bien afinado para divertir sin pasarse de rosca, lo justo para sonreír cuando entra el bombo y sentir que los bajos están bajo control, sin convertir la mezcla en puré. Como referencia añadida con Limit to Your Love de James Blake, el descenso de subgrave baja con autoridad, pero el empuje real está en el grave medio, con golpe seco y sin resonancias largas, más uppercut preciso que melee sin reglas. Las voces aparecen naturales, tirando adelantadas lo suficiente para que la letra no se esconda detrás del bajo, con una calidez agradable que suma cuerpo a cantantes masculinos y mantiene claridad en femeninos. Y sin ese tinte nasal que a veces se cuela en presupuestos bajos, con lo que si te gustan los temas de voz protagonista, vas a salir contento porque la articulación se entiende y no te toca jugar a rellena los huecos con la imaginación. Como ejemplo práctico, con Annabelle de Macy Gray, la voz queda centrada con grano agradable y sin nasales. Y en pasajes muy cargados, se echa en falta un pelín de aire en la última octava si vas a la caza del microdetalle. En agudos hay chispa y brillo para remarcar platillos y detalles sin caer en sibilancias agresivas, con una extensión correcta para su liga, aunque no es el típico perfil hiperaireado de los que persiguen la última octava como si fuera un Pokémon raro. Así que si eres fan del brillo controlado y de escuchar detalles sin que te taladren, encaja bien. Mientras que si vives por y para la superatmósfera y la microchispita constante, quizá te parezcan más sobrios de lo que te gustaría, cosa que, honestamente, a tus tímpanos les sabrá a vacaciones. Para ubicarlo mejor, en Dreams de Fleetwood Mac los platillos sí sean finos y la acústica brilla sin cristalizar. Dinámica, escena e imagen, buen impacto macro y microdinámica competente, escena más ancha que alta con profundidad suficiente e imagen coherente sin trucos de feria, abriéndose medio paso con punta adecuada y encogiéndose si aprietas en exceso el sellado. Géneros y volumen. Pop, electrónica amable y hip hop salen reforzados por el grave medio. Cantautor y acústico lucen por la voz, y en metal muy rápido u orquestal denso puede pedirse más aire arriba, rindiendo mejor a volúmenes medios y medio altos con fuentes limpias. Con móvil o adaptador sencillo rinden bien, y unas horas de uso bastan para sentarse un poco, ganando más por afinar puntas y sellado que por dejarlos en bucle. Pros y contras en breve. Afinación divertida y controlada, voces agradecidas, agudos sin sierra, buena comodidad y estándar de 2 pines. A cambio, aislamiento medio, presentación sin extras y un aire arriba correcto, pero no espectacular.
Comparativa con Truthier Gate, ya revisado en el canal y elegido para medir a estos. Comparten filosofía accesible, pero el Gate es más prudente arriba con menos chispa. Mientras que el Vesonis ofrece un pelín más de brillo y sensación de detalle a costa de menos aire extremo, con más empuje en grave medio y una voz algo más cercana y cálida frente al trazo más neutro del Gate. Precio y valor. Suele verse entre poco más de 20 y cerca de $40 según tienda y promos, y por afinación, escena y usabilidad, entra de lleno en el club de barato suena bien. Si te ha servido este análisis, deja un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Tienes enlaces en la descripción junto al ranking del canal con todos los modelos vistos hasta ahora, y cuéntame abajo. ¿Los tienes o te gustaría probarlos, o prefieres apostar por marcas más populares cuando inviertes en intraauriculares?